Fue una experiencia casi orgásmica, de verdad, en la que yo lo único que notaba era presión, estaba feliz porque iba a ver ya a mis niños, no tenía ningún tipo de dolor, sabía que todo, como todo iba según yo había elegido y según mi marido había elegido, eso también contó mucho, aun teniendo puesto el catéter de la epidural, aun teniendo que ir a quirófano. Esa tarde yo lo recuerdo como una fiesta. A mis amigas cuando les he contado, a mis familiares, ¿no? Cuando les contamos cómo fue el parto, no se lo creen que no tuviese ningún tipo de dolor. Tuve que irme a otra comunidad autónoma porque era un embarazo gemelar. Cuando ya estaba muy avanzado el embarazo, me dijeron que la primera melliza estaba encefálica y el segundo, que era niño, pues estaba en podálica. Yo tenía la idea de tener un parto natural y yo iba un poco nerviosa por ese tema porque, claro, no quería que empezase la cascada de intervenciones que había tenido en mi parto anterior, porque en el parto de mi primer hijo estaba cagada de miedo, pensaba que me podía pasar algo y entonces era como que sí, estaba tensa. Y la suerte que tuve fue que en ese momento pues estaba con mi marido que, bueno, se preparó también a conciencia y estuvimos tranquilos hablando, oye, pues no noto nada todavía, tal. Empecé a notar un poco que empezaban las contracciones. Y le dije otra, digo, esto marcha bien, digo, porque es que ya estoy empezando con contracciones. Y fue un momento muy bonito porque ese momento que compartimos los dos, también dándonos besos, dándonos abrazos, un momento muy especial. Eran bastante intensas las contracciones, pero yo no noté dolor en ningún momento. Era presión, una presión muy grande que era totalmente distinto a lo que yo había notado con el parto de mi primer hijo, que eran unas contracciones horrorosas, porque claro, yo estaba postrada en una cama sin poder moverme y ya nació Carolina enseguida, me la pusieron encima. Recuerdo ese momento con mucho cariño. Está apurado el segundo, dice, vamos a ponerte un bolo y introducimos las manos a ver si podemos sacarlo de alguna manera. Y no consiguieron darle la vuelta al segundo gemelo, o sea, salió fácil, aunque salió por los pies. Y nada, al poco rato pues ya estábamos todos juntos en la habitación, a todos los niveles, pero sobre todo el conocimiento de la fisiología de la mujer de una manera que yo no conocía hasta entonces, ni como mujer en mi vida, ni durante mi carrera universitaria. Nadie me había contado nunca que, pues eso, que el parto podía ser no doloroso. En la mayoría de los casos no hay que hacer ninguna intervención. Siempre nos han formado un poco hacia las intervenciones. A nivel profesional, yo tuve un despertar en el que no me sentía a gusto con la medicina que había aprendido ni con la medicina que estaba practicando en ese momento. Entonces decidí tomar un camino un poco diferente y yo creo que eso justamente es lo que me llevó a conocer el método LASMI y a decidir prepararme con el método LASMI. Y bueno, lo que más me ayudó del método, pues aparte de ese despertar físicamente en el parto, fueron las meditaciones, los ejercicios de respiración, pero sobre todo en mi caso el conocimiento y también que mi pareja pues estaba bastante preparado porque también hizo muchas clases conmigo del método LASMI y la verdad que fue el mejor acompañante. Pero lo que me encantó fue la parte de bailar, porque yo notaba lo bien que me sentaba. Incluso había días que ya en las últimas semanas, imagínate con mellizos, uno se te encajaba en un sitio, otra se te encajaba en el otro, y entonces me ponía chun, 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 viendo el baile, y a los 5 minutos pues ya se me habían colocado mejor y ya no notaba ese pinchazo, ¿no? De cuando está mal colocado. Lo que me hizo decidirme a hacer el método LASMI fue que sí tenía cierta sensación al principio de miedo, de, jolín, no quiero que se repita otra vez la misma situación que con el primer parto. Quería ir lo más preparada posible y por lo que había visto hice creo que un reto que eran 5 días y me gustó tanto y me ayudó tanto solamente el reto que decidí hacer el curso completo. Entonces yo todos los días me ponía ahí con mi curso, empezando con los ejercicios, las meditaciones, las clases de fisiología y la verdad que muy contenta y muy agradecida. Al momento después, cuando yo todavía estaba en la habitación recientemente con ellos encima, le decía a mi marido, es que podría hacerlo ahora mismo otra vez. Y claro, fueron 5 horas, tampoco fueron 24 como en el primer parto. A las 2 horas me pude levantar de la cama y yo sola al baño. No sufrí ningún tipo de desgarro, o sea, que no me dieron ni siquiera un punto. Y al día siguiente yo cogía a mi hijo mayor, que pesaba 20 kilos, lo cogía en brazos, estaba totalmente recuperado. Es que en el hospital tampoco se lo creían, porque es que ni siquiera necesité ni un paracetamol. En el primer parto yo sentía durante todo el embarazo una sensación de miedo del día del parto, que podía tener un parto difícil y físicamente pues me podía pasar algo, incluso morirme. Esos pensamientos yo los tenía recurrentemente. La preparación al parto del primer embarazo, que fui a mi centro de salud, hicimos algunas meditaciones que, oye, no estuvieron mal. En esos momentos, pues, estaban bien. Nos enseñaron a respirar de una manera que... Y en el momento del parto, en vez de hacer una cosa natural,
pues tú te pones, es que no tiene ningún sentido. Pero pues ya te digo que ni siquiera habiendo estudiado medicina tienes ese conocimiento. Yo siento que ahora las mujeres estamos, que hemos desaprendido de ser mujer. Luego el posparto también. Me costó mucho recuperarme de la episiotomía, aunque luego ha quedado todo bien. Y no pude pensar en tener otro hijo, pues prácticamente hasta que no pasaron 2 o 3 años. De hecho, mi marido me tocaba y más o menos durante un año y medio o así, yo saltaba de tanto daño que había sufrido física y mentalmente en ese día. Y con respecto al segundo parto, pues todo lo contrario, tanto que llegué al momento del parto con un nivel de tranquilidad muy potente, muy potente. Pero yo por mí estaba tranquila y sabía que lo iba a hacer. Lo que más nerviosa me ponía a lo mejor pues era ese formar equipo con los profesionales médicos que estuviesen allí y que ellos entendiesen lo que yo quería, teniendo todo el conocimiento que tengo ahora después de hacer el curso, pues digo, es que podía haber sido lo más fácil del mundo. No tenía ningún tipo de dolor y entonces estábamos muy a gusto con esas decisiones, sabíamos que era lo mejor que podíamos conseguir en ese momento y que iba a salir todo bien. Al final puedo decir que al momento de tener el segundo parto y de que fuese todo tan bien, psicológicamente me he curado, yo siento que me he curado del otro trauma. Después del primer parto, que fue traumático, yo cuento que fue traumático para mí, pero para mi bebé fue muy, muy, muy traumático. Y eso se ha traducido después en pues más de 3 años sin dormir bien ninguna noche, una necesidad de apego constante y de dependencia total. Él no lo sabe, pero inconscientemente lo que ha pasado es mucho. Y nosotros sí lo sabemos y intentamos pues darle todo lo que necesite, porque ha estado 3 años, ahora ya tiene casi 5 y está bien, pero que ha estado con eso ahí y nosotros sabíamos por qué era. No lo hemos hablado con nadie como tal, pero sabemos que ese día marcó esos 3 años de después del parto y lo vemos también porque al tener a los segundos bebés son lo más tranquilo que te puedes encontrar. El precio del curso es para mí muy, muy simbólico para todo, todo, todo lo que nos dais en el curso. Es que ni te acuerdas del precio del curso, todo lo que aprendes, todo lo pendiente que estáis de nosotras, porque la verdad que yo en cuanto tuve algún problema de intentar buscar hospitales y tal, enseguida estuvisteis conmigo. Para mí es una cosa que vale muchísimo la pena. Si no se forman con el método LASMI, dejan el momento de su parto al azar. Puede que te salga un día bueno, puede que no. La idea que hay ahora mismo y en la sociedad en la que vivimos, pues seguramente va a ser instrumentalizado. Y si lo hacen, van a tener una experiencia maravillosa, transformadora, poderosa, porque al final, cuando pasa ese momento del parto y dices, ostras, lo he hecho, pero además es que lo he disfrutado y que nadie se lo cree que lo hayas disfrutado, te sientes con tanto poder de hacer lo que venga, que todos los problemas que vienen después, pues los lleva con mucho más poderío y ya para toda la vida eres otra mujer. Y es muy bonito lo que estáis haciendo. De verdad, ya me emociono. Porque todas las mujeres deberían poder parir así.